Hola chicos, buenas tardes, noches, días, donde sea que me estén escuchando. En los videos de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los cerámicos, pero sin antes, como es costumbre, repasar lo que se vio en los videos anteriores. Y pues bueno, para eso necesitamos ir al iPad para ver el problema del video anterior. Bueno, pues tenemos el ejercicio que tenemos que calcular diferentes cosas, entre ellas la densidad. Este es importante, hay que recordar que uno de los valores necesarios es la cantidad de átomos que hay en una celdilla y ese valor va a depender del tipo de estructura que tenga, que nos los va a decir el número de coordinación. También hay que repasar las unidades. Necesitamos de los radios, tanto del catión como del anión, y importante recordar que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Necesitamos eso para que al momento de calcular la densidad el resultado salga en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Recordar que el peso atómico de los iones involucrados, pues bueno, las unidades son gramos mol, y que el número de Avogadro tiene por unidades mol a la menos 1. Entonces con eso, aquí arriba, que es el peso atómico, tenemos gramos sobre mol, y aquí en chiquito tenemos centímetros cúbicos, porque este es el volumen de la celda unitaria. Entonces, este mol se cancela con este mol a la menos 1, y ya nos queda gramos sobre centímetros cúbicos, que es la unidad de la densidad. Recordar que cada estructura tiene un volumen, y pues bueno, al menos en esta estructura, que es la de tipo NaCl, es simplemente 2 veces el radio del catión más 2 veces el radio del anión. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto queda. Vamos a ver más ejercicios donde se calculan la densidad de otros tipos de cerámicos, pero con eso basta, esos los vamos a ver en las sesiones de ejercicios. Pasando ahora con la clasificación de los cerámicos, tenemos diferentes tipos, pero vamos a estudiar dos clasificaciones. La primera es a partir de su composición y la segunda es a partir de su aplicación. Hablando de la clasificación de los cerámicos, tenemos la primera que les había comentado, que es a partir de su composición. Y tenemos dos tipos. La primera es si el cerámico es cristalino. Y el segundo es si el cerámico es amorfo. Dentro de los cerámicos amorfos que van a ser estudiados después, una vez que veamos procesos de los cristalinos, vamos a ver que el principal ejemplo son los vidrios, que en sí son silicatos amorfos. Dentro de los cerámicos cristalinos tenemos aquellos que tienen como aniones al oxígeno, al azufre, por ejemplo al carbono, nitrógeno, etcétera. ¿Sí? Estos son óxidos metálicos, estos son sulfuros, estos son carburos y los de nitrógeno, nitruros. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras, por ejemplo la AX, la MPX y la ABX. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Era al revés. Así. ¿Sí? Vamos a tener ese tipo de estructuras. Dentro de estos cerámicos cristalinos, nosotros también vamos a tener las arcillas, por ejemplo. Vamos a tener los cerámicos de ingeniería, los polvos cerámicos que se van a utilizar para ser sinterizados. ¿Sí? Entonces, por su composición, son esas dos, amorfos o cristalinos. Si estamos estudiando ahora por su aplicación, bueno, una de sus aplicaciones, por ejemplo, es, como les decía, los vidrios, que no solamente se utilizan para hacer ventanas, sino también para hacer
prismas para utilizarse en los microscopios ópticos, por ejemplo, para hacer peceras también. Por ejemplo, en los acuarios más grandes, por ejemplo el de San Diego, tienen cristales o vidrios que tienen grosores más allá de los 50 centímetros, ¿sí? Para soportar toda la cantidad de agua que contiene. Tenemos derivados de las arcillas, que estos se consideran como cerámicos tradicionales, que se utilizan para hacer ladrillos o porcelanas. Refractarios para hornos, para disipar el calor o para contenerlo. Uno de los ejemplos es la sílice, que se le conoce como cuarzo, es una de las tantas estructuras que tiene la sílice. Tenemos aplicaciones abrasivas para hacer cortadores, para hacer lijas, para hacer discos. Los cementos que todo el mundo conocemos, el cemento Portland, por ejemplo, el cemento hidráulico, y los cerámicos de ingeniería. Los cerámicos de ingeniería son cerámicos que a nosotros nos importan porque son especiales, ya que, voy a anotarlo, 1. Se hacen en laboratorios. La producción en masa de este tipo de cerámicos es limitada. Producción en masa limitada. Y por último, una de las más importantes que hacen que estos cerámicos superen a los cerámicos, por ejemplo, de las arcillas o los cerámicos artesanales, son sus altos niveles de pureza. A diferencia de estos que les había mencionado aquí al inicio, de los derivados de las arcillas, la pureza es baja. La pureza es baja, ¿sí? ¿A qué me refiero con la pureza? Cuando se hacen los cerámicos, se tienden a extraer los minerales para producirlos de la tierra. Tienden a pasar por un proceso muy largo de limpieza, pero a veces se llegan a colar diferentes elementos, tierras o minerales externos que hacen que no sea completamente el cerámico que se quiere fabricar. Eso sucede en los cerámicos tradicionales. Cuando estamos hablando de cerámicas de ingeniería, la limpieza que tienen estos materiales es tanta o se consiguen los elementos necesarios completamente puros, ¿sí? Ahí se llegan a alcanzar purezas arriba del 90%, por ejemplo. Entre algunos ejemplos que encontramos en los cerámicos de ingeniería, como ya les había mencionado, son cristalinos y tenemos óxidos metálicos como la alúmina, la zirconia, diferentes nitruros como el nitruro de silicio o el nitruro de aluminio, carburos como los de silicio o de titanio y otros que son para aplicaciones mucho más específicas como el dióxido de uranio, que se utiliza para hacer recubrimientos en contenedores nucleares. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos de la alúmina, es que su composición le permite que contenga el calor o lo pueda, a veces, llegar a disipar. Por ejemplo, se utilizan en los altos hornos para conservar el calor, por ejemplo, en hornos para hacer fundición, se utilizan los de alúmina. También se llega a utilizar pasta de alúmina, seguramente lo han visto en sus prácticas de metalurgia física, para pulir las muestras para hacer metalografías. Por ejemplo, también está de la zirconia, uno de los óxidos metálicos que les había comentado, y es un material bioinerte y biocompatible con el cuerpo humano. Generalmente se suele aplicar como cabeza de femoral. Esto, un poquito más explicado, aquí voy a intentar dibujarlo. Suponiendo que la cabeza femoral está lastimada y tiene que ser sustituida con un material que el cuerpo pueda aceptar, porque de lo contrario el cuerpo lo va a rechazar y pueden generarse infecciones muy graves para el portador. Cuando el material nuevo no es compatible, vamos a suponer que esa es la cabeza femoral de un material que no tiene nada que ver, y los alrededores pintados de color rojo son el cuerpo humano, el tejido del cuerpo va a empezar a crecer alrededor de él, pero sin tocarlo.
Entonces hagan de cuenta que la cabeza femoral va a estar ahí volando solamente, no va a estar sujetada a nada y no va a ayudar en nada. Pero si el material es biocompatible, que es este de color moradito, el tejido lo va a rodear, pero va a decir, ah, caray, esto parece hueso. Bueno, vamos a aceptarlo como si fuese hueso y va a empezar a crecer muy alrededor de este y se va a fijar a este material cerámico, provocando que, quede completamente sujetado y ahora sí la prótesis tenga sentido. Otro de los ejemplos de cerámicos que pueden funcionar como materiales biocompatibles es la hidroxiapatita, que lo vamos a ver en la parte de aplicaciones. Los nitruros, por ejemplo, si estamos hablando de silicio, una de las nuevas tecnologías en las que se ha aplicado este cerámico es en pastillas de frenos. Los nitruros de aluminio tienden a ser disipadores de calor. Por ejemplo, en esta imagen vemos tarjetas electrónicas para hacerse circuitos que por sí solas disipan el calor que se genera. Los carburos de silicio, pues tienen muchas aplicaciones, pero una de las más nuevas es de que se utilizan como cojinetes y también para arenas para apagar incendios. Los nitruros de silicio se hacen por medio de un proceso en el que se extraen diferentes arenas del mismo material pero con diferentes calidades. Una de esas calidades, que es de las más bajas, se utiliza para hacer arenas que se inyectan a presión para apagar incendios. Los carburos, por ejemplo el de titanio, se utiliza para hacer cortadores, como los de la imagen aquí dorada. Cuando ustedes están utilizando un cortador y ese, por ejemplo, la punta es como de este colorcito blanco, color acero, y el otro extremo es dorado, es de que están hablando de un cortador de carburo de titanio porque la dureza que tiene ese material es extremadamente alta y puede cortar cualquier cosa. Por otro lado, esta otra imagen son carburos de tungsteno, o sea, este cerámico, que también es sumamente duro y se utiliza como herramienta de corte. Estas son algunas de las aplicaciones. Ustedes en sus tareas van a encontrar muchas más. Si tienen dudas, ya saben, pueden venir y explicarme sus dudas para resolverlas. Por parte de este video sería todo. Rápido, conciso. Y en el siguiente vamos a hablar sobre los silicatos. Los silicatos son cerámicos que pueden ser amorfos o pueden ser cristalinos y dependiendo de eso va a ser la aplicación que se les va a dar. Así que esténse preparados. Nos vemos. Muchas gracias.